Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la historia de Elizabeth Holmes. Por si no lo sabían, pues Elizabeth Holmes fue la primera mujer hecha a sí misma billonaria en Silicon Valley. Ella nació el 3 de febrero de 1984 en Washington, D.C. y fue la hija de Christian Rasmus Holmes, que fue vicepresidente en una compañía energética. Ella fue a una escuela llamada St. John's School en Houston. Esta escuela, por cierto, cuesta alrededor de $30,000 al año. Eso quiere decir que la familia de Elizabeth no era nada pobre. Bueno, desde muy pequeña ella se dio cuenta que le tenía miedo a las agujas, le tenía mucho temor a esto. Y también una vez cuando tenía 9 años escribió lo siguiente en una carta. ¿Qué decía la carta? La carta decía pues que lo que realmente quiero en esta vida es descubrir algo nuevo, algo que nadie hubiera creído posible de lograr. Desde que era una niña tenía muy claro los objetivos que tenía en esta vida. Su padre siempre la impulsaba a ser mejor, le decía que estaba destinada a cosas muy grandes en la vida. Desde muy pequeña ella estuvo aprendiendo mandarín, el idioma. En una entrevista ella incluso aseguró que en los años 90, cuando era una niña adolescente, ella fundó su primera compañía y esta se dedicaba a vender compiladores del lenguaje de programación llamado C++. Estos compiladores los vendía a las universidades chinas, ya que ellas no tenían acceso a esta clase de compiladores. Esta información, la verdad es que yo estaba muy escéptica de esto y me puse a investigar un poco y hay mucha gente que dice que esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en China, en esta época, en los años 90, ellos ya habían falsificado, o mejor dicho, pirateado la versión de Windows, el sistema operativo. Entonces, para ella era demasiado sencillo, pues también piratear un simple compilador de un lenguaje de programación como C++. Además, en esa época ya existían licencias gratuitas online para este tipo de compiladores. Así que lo más probable es que esto nunca haya sucedido. Luego de esto, en el 2002, ella va a China, exactamente a Beijing, a la Universidad de Beijing, y ahí toma un curso del idioma mandarín. Un dato curioso que no se sabía hasta hace poco es que parece ser que en esa época, en el 2002, Sani Balwani, ¿recuerdan ese nombre? Sani Balwani tomó exactamente el mismo curso en la Universidad de Beijing. Esto quiere decir que muy probablemente se hayan conocido en esa época. En esa época, Elizabeth tenía 18 años, mientras Sani tenía 37 y estaba casado. Por cierto, ese mismo año, el 2002, él solicitó el divorcio. Bueno, recapitulando, Elizabeth, luego de tomar el curso de mandarín en Beijing, vuelve a América y en el 2003 ingresa a la Universidad de Stanford y comienza la carrera de ingeniería química. En ese mismo año, Elizabeth visitó a la doctora Gardner, quien trabajaba también en la Universidad de Stanford, y Holmes le propone una idea aparentemente revolucionaria acerca de un dispositivo microfluídico que pudiera detectar y tratar enfermedades. Gardner criticó la propuesta y además estuvo muy escéptica. ¿Por qué? Le explicó que esto no es posible, no es posible usar antibióticos a una escala tan pequeña como la que proponía Elizabeth. Además que iban en contra de las leyes de la física. Elizabeth tenía 19 años en esa época y la doctora Gardner se dio cuenta que carecía de conocimientos médicos, así como de química. Luego de este rechazo de la propuesta, Elizabeth poco después decide abandonar la universidad luego de haber solo estudiado 2 semestres en la carrera de ingeniería química y argumentó que más clases no eran necesarias para lo que ella quería hacer. Es en ese entonces que en el 2003 ella fundó su compañía llamada Theranos. Por cierto, Theranos es la fusión de dos nombres en inglés, Therapy and Diagnosis, o terapia y diagnóstico, y afirmó haber desarrollado un dispositivo para automatizar, miniaturizar los análisis de sangre, utilizando volúmenes de sangre microscópicos. Theranos llamó a su vaso de recolección de sangre Nanotainer y a su máquina de análisis el Edison, esto en honor a Thomas Edison. Ellos realizaron muchas patentes que por cierto se han criticado porque no fueron analizadas correctamente. En el 2009,
¿Saben quién se unió a la compañía? Sunny Balwani, exactamente el mismo hombre que tomó el curso de mandarín con Elizabeth en el año 2002. Él tenía origen pakistaní, era un ingeniero de software y empezó invirtiendo $20 millones en la compañía Theranos. Además que se unió a Theranos como su presidente. Ahora se sabe que Sunny Balwani, al unirse como presidente, muchos de los trabajadores de Theranos se daban cuenta de que él hablaba con términos científicos que no entendía. Incluso llegó a llamar garrita a una parte del robot, que era como una mano. Carecía del entendimiento de la máquina, incluso él siendo presidente. Había mucho misterio alrededor de Edison porque nadie entendía exactamente cómo funcionaba. Lo único que escuchaban era lo que prometía Elizabeth. Decía que esta máquina era capaz de hacer hasta 200 diagnósticos a la vez con solo un par de gotas de sangre. Además, a un bajo costo y en un tiempo mucho menor al de un laboratorio común. Elizabeth y Sunny recaudaron para la compañía Theranos de parte de los inversores cerca de $45 millones en el 2010. Y la compañía Theranos subió a una valoración de casi $1.000 millones. En julio del 2011, Holmes fue presentada al exsecretario de Estado de los Estados Unidos llamado George Shultz. Él es una pieza clave para Theranos porque no solo se unió a Theranos, sino también ayudó a contactar nuevos inversores. La compañía, al tener más dinero, se mudó a la ex sede de Facebook en junio del 2012 en Silicon Valley. Para el 2014, Theranos ya había recaudado más de $400 millones y tenía un valor estimado de $9.000 millones. Elisa, en este mismo año, mintió sobre los ingresos de Theranos. Ella dijo que habían recaudado $100 millones, cuando en realidad la empresa solamente generó ingresos por $100.000, o sea, 1.000 veces menos de lo que ella aseguraba. Aparte, había demasiadas quejas de los clientes de Theranos, quienes se iban a hacer los análisis en Edison y los resultados eran completamente distintos a los de otros laboratorios. Es así como se estaba jugando prácticamente como con la salud de la gente, ya que gente completamente atlética y saludable, según la máquina de Theranos, resultaba siendo prediabética y necesitaba tratamiento urgente. Se estaba jugando con la salud, lo cual era algo inmoral e imperdonable. Muchos de sus trabajadores se dieron cuenta de esto, pero tenían temor a hablar. En 2016, Walgreens, Capital Blue Cross anunciaron que suspenderían los análisis de sangre de Theranos en su laboratorio de Newark porque había un peligro inmediato para la salud y la seguridad del paciente. En marzo del 2016, los reguladores de CMS anunciaron planes para promulgar sanciones que incluían suspender a Holmes y a Balwani. Pero Elizabeth seguía negándolo todo. El nieto de George Shultz, uno de los inversores de Theranos, estaba haciendo una pasantía en la empresa y él se dio cuenta que la máquina que ellos llamaban Edison no podía realizar ni siquiera 7 análisis a la vez. Además que utilizaban máquinas de otras empresas como Siemens para realizar estos análisis, porque en realidad la caja Edison no funcionaba. Estaba prácticamente vacía, estaba muy muy lejos de alcanzar lo que prometían. Todo era una farsa, era una mentira, y Elizabeth se creía esas mentiras y salía a negar esos rumores de fraude. Incluso Tyler Schultz intentó convencer a su abuelo, un inversor de Theranos, de que todo lo que decía Elizabeth era mentira. La máquina no funcionaba como decía. Los resultados que la gente recibía eran falsificados o simplemente completamente erróneos. Pero el abuelo de Tyler estaba tan convencido de que Elizabeth decía la verdad, y según él, Elizabeth le había dicho que ya estaban utilizando las máquinas de Theranos en muchas salas de operación, incluso helicópteros de salvataje, lo cual nunca fue corroborado, y haya sido probablemente una mentira más de Elizabeth. El abuelo de Tyler no le creyó a su nieto, sino decidió seguir creyendo en Elizabeth. Y así mucha gente siguió creyendo, porque
Al ver a esta rubia de ojos penetrantes azules, creo que cualquier persona creería en sus palabras. Hablar con tanta seguridad. Además, si ustedes revisan los videos, siempre está con la misma ropa. Y esta ropa es muy similar a la de Steve Jobs. Y es porque ella admiraba a Steve Jobs. Ella quería ser la próxima Steve Jobs. Incluso modulaba su voz. En algún momento al fundar Theranos, ella decidió hacer su voz más grave para darle así un poco más de credibilidad a ella. La voz real de ella es la de una mujer joven y no la que estamos oyendo. Aquí les voy a poner un fragmento de un video en donde pueden comparar la voz real de ella y cómo ella hablaba durante todos los años de Theranos. No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Tyler Schultz seguía preocupado porque se estaba jugando con la salud de la gente. Entonces él lo que hace es, en el año 2017, contacta al periodista John Kerry Brooks y le hace saber pues de sus preocupaciones. Este periodista escribe un artículo sobre Theranos luego de investigar, pero ella salió a desmentirlo en televisión diciendo que ella dijo lo siguiente, y es muy curioso. Esto es lo que pasa cuando trabajas para cambiar las cosas. Primero piensan que estás loca, pelean contigo y de repente cambias el mundo. Parece que Elizabeth en ese momento, ella seguía convencida de que Theranos era real. Pero en marzo del 2018, Theranos, Holmes y el expresidente de la compañía Ramesh Sani Balwani fueron acusados de fraude masivo y además de falsificación de datos. Es en ese entonces que la compañía se derrumba. Ya la mentira es insostenible. La máquina que ellos decían era una tecnología revolucionaria simplemente no funcionaba. No estaba ni siquiera cerca de funcionar. No estaba ni siquiera ni remotamente cerca de ser lo que ellos prometían. Todo era una falsedad. Los trabajadores tenían que mentir, falsificar datos para poder mantener en flote a la compañía. Elizabeth Holmes, al ser acusada de fraude masivo, ella le dijo al juez que había sufrido de violación y que decidió reconstruir su vida mediante esta empresa y que el fracaso pues no era un delito, ¿no? Además acusó a Sunny Balwani de haberla manipulado porque se supo que ellos tenían una relación amorosa cuando él estaba en Theranos, se enviaban mensajes amorosos, es decir, ellos tenían una relación romántica secreta. En fin, bueno, Elizabeth sigue libre durante el proceso e incluso en 2019 se casó con William Evans, un empresario hotelero. Cuando se supo del matrimonio de Holmes, algunos ex empleados de Theranos dijeron que podría haber sido una táctica de Elizabeth para evadir prisión, porque ella sería capaz de embarazarse para no ir a prisión y así causar o tratar de conmover al juzgado y tener cierta influencia en su sentencia. En el 2021, efectivamente, Elizabeth anunció su embarazo y la fiscalía se quejó con el fiscal porque el bebé podría afectar el veredicto. La familia de Williams dijo en una entrevista que tiene como el cerebro lavado por Elizabeth. Elizabeth es muy convincente y no dudo que pueda evadir la prisión. Y bueno, hace pocos días se le declaró culpable, aunque no hay una sentencia concreta. Podría pasar hasta 20 años de prisión, no se sabe aún porque ya no tiene antecedentes y podría ser que no reciba la condena completa. Bueno, eso es todo amigos por ahora. Aún no hay más noticias del caso, pero a mí me parece muy interesante. Hay mucha gente que dice que Elizabeth mintió también, convenció a tanta gente, muchos hombres mayores, sobre todo hombres mayores, le creyeron y siguieron creyendo en ella. Parece que tiene un poder de convencimiento increíble, la verdad. Y además puede mentir tan bien, de tal manera, que parece incluso que se cree sus propias mentiras. La doctora Gardner incluso dijo que este podría ser un rasgo sociópata de su parte, porque mentir y jugar con la salud de la gente, sabiendo que está jugando con un tema tan delicado, ir a las fiestas de la Casa Blanca y todo esto sin ningún tipo de conciencia o remordimiento, creo que no es normal. Ahora, bueno, ¿y tú qué opinas del caso?